intimidad y hablamos de nuevos comienzos, ¿verdad? Y cuando Fer y Vivi me dicen para predicar y me dicen, bueno, esta nueva serie se va a tratar sobre identidad, fue tipo, ay Jesús, me voy a tener que hablar de identidad cuando hay algo que ahora les voy a contar, que me pasó muy recientemente al ir a Argentina. El domingo no, viernes pasado, Fer predicando nos hace escribir nuestro nuevo comienzo en el 2022, cuál fue nuestro nuevo comienzo en el 2022 y la expectativa para el próximo año. Y resulta, y tengo las pruebas acá en mis notas, que yo puse, el 2022 me dio un nuevo comienzo en mi identidad. Creo que fue clave porque aprendí a conocerme y definirme en Cristo. Y quiero que este 2023 sea para vos tu año clave, el año en que empieces a entender quién sos en Cristo y a dónde vas. El hablar de identidad es hablar más de lo que normalmente pensamos, es hablar del pasado, es hablar del presente y es hablar del futuro. Y quiero empezar con la definición porque no vamos a hablar de algo que no sabemos, así que dice, la identidad responde a la pregunta ¿quién soy? Refiere a la conciencia de ser diferentes a los demás, de ser únicos, por lo tanto la identidad comprende la percepción personal que tenemos de nosotros mismos, que nos permite definir ante los demás quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos llegar. Entonces es más que la pregunta ¿quién soy? Responde también a nuestro pasado, responde a nuestro presente y a nuestro futuro. Creo que es una de las preguntas claves que todo el mundo nos hacemos, ¿quién soy? Y siempre nos persigue porque además está en constante cambio y siempre seguimos formando quiénes realmente somos. ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que te hace único? Y en la búsqueda de nuestra propia identidad, de nuestra propia percepción de quiénes nosotros somos, tendemos a tener el error de buscarlo en otra parte en donde no la vamos a encontrar. Y si no sabemos quiénes somos, tampoco sabemos hacia dónde vamos. Se vuelve una vida sin propósito, lo cual no tendría sentido. Saber quiénes somos nos va a trazar también el rumbo hacia dónde vamos, hacia quién queremos llegar a ser. Y quiero que me acompañen a Colosenses 1:20 al 23. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado, acuérdense de esa palabra, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, ha llegado a ser servidor. Pablo acá le escribe a los colosenses y es clave entender el tiempo en el que Pablo está escribiendo esto. ¿Qué pasa? Se estaba formando nuevas enseñanzas respecto a quién era Cristo. Falsas enseñanzas de quién era Cristo. Lo cual no solo atentaba a la identidad de Cristo, sino a ellos como cristianos. Por ende, Pablo les recuerda esto, su verdadera identidad, para que mantengan firmes quiénes son. Haciéndose firme en esto, para que cuando otros ataquen tu identidad, mi identidad, se mantengan firmes en su identidad. Hay un montón de cosas que quieren atacar contra nuestra identidad, y si no sostenemos quiénes somos, nuestra fe es muy fácil de mover. Cuando fui a Argentina, en enero más o menos en esta fecha, pasé creo que quizás uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue enfrentarme a mí misma. Uno normalmente entendería como un momento difícil enfrentar una situación, pero esto se trató de enfrentarme a mí misma. Y estuve a nada de volverme a Uruguay claramente, porque Valeria siempre era dramática. No por algo que pasara allá, sino me pasó que tenía que destapar quién yo era. Fue enfrentarme a mí misma, enfrentar a Valeria, que había ocultado por muchos años. Y en un momento me di cuenta y voy con Caro, que es una de mis mentoras, y le digo, Caro, no tengo ni idea quién soy. Siento que no tengo nada distinto a los demás.
Y quizás sí sabía lo teórico, que todo el mundo te dice, sí, sos hija de Dios, así que, pero quizás nunca lo había vivido. Y me di cuenta que al destapar esas cosas que venía ocultando, me di cuenta que me estaba definiendo por eventos en mi vida, por cosas que me había creído, por expectativas que se habían impuesto sobre mí, y terminé tapando quién yo era con algo que simplemente no definía ni ahí quién yo era, Dios. Si bien esto que me había pasado fue parte de mi historia no me define. Y Caro me dijo, empecemos con algo simple. ¿Quién no sos? Dificilísimo. Pero ¿quién no sos? Y esto es lo primero que te quiero hablar. ¿Quién no sos? No sos un error. Quiero que vayas a Efesios 1, 3 al 8, que dice... Vamos a tomar agua. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, y esta parte quiero que te quede grabada, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios en su abundancia, que Dios nos dio en su abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Algo que me costó quizás entender es que siempre estuve en la mente y en el corazón de Dios. Él te eligió como hijo, nosotros no es que directamente elegimos a Dios como padre, sino que primero Él nos adoptó porque quiso ser nuestro Padre. Un Padre que ama, que su amor por nosotros es enorme y que nos dio propósito. Me gusta la palabra que usa Efesios, que habla de redimir. ¿Qué es redimir? Significa soltar o dejar en libertad por el pago de un precio, liberación o salvación por medio de un método costoso. Cristo quiso pagar por tu libertad. No es algo que se le impuso, sino que decidió pagar por tu libertad. Alguien, Cristo, tomó tu rol de culpable, aunque Él sea inocente. Te dio una identidad y te dio redención. Ya no sos culpable. Tu historia se construye a partir de un montón de cosas, experiencias, familia, entorno, un montón de cosas más. Pero si tu identidad no está en la base en que Cristo ve en vos, tu identidad siempre va a terminar siendo mediocre. No sos ni tu error ni el error de otros sobre vos. No sos tu entorno. Muchas veces nos definen en base a dónde estamos, con quienes crecimos, con nuestra familia, con quienes vivimos. Y sea esto bueno o malo en tu entorno, es parte de nuestra historia, pero reitero, no te define. Siempre buscamos aprobación constante, reconocimiento, respeto, pensando que esto nos va a dar valor. Y en realidad terminamos perdiéndonos más porque no encontramos ahí quienes realmente somos. Yo, en lo personal, me recansé de tratar de agradar a todos. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una expectativa distinta sobre mí. Yo no podía cumplir todas porque nunca terminaba siendo suficiente. Pero me encanta que los demás, aunque los demás esperen algo de vos para darte aprobación, Dios no esperó nada de vos, simplemente te amó. Te amó con tus ruinas, pero eso no quita que quiera hacer jardines. Si no sabes de qué canción hablo de Tu Casa Jardines, claramente. Y te invito a hacer el devocional de YouVersion, que dice de Tu Casa Jardines. Genial, Dios me la recomendó y es un llorerío constante. Pero me encanta esa capacidad de Dios que ve jardines donde otros ven tumbas. Dios ve más allá de tu entorno. Dios ve lo que otros no pueden ver. Si dejas que tu entorno te defina, que defina quién sos, te perdés de ver lo que Dios quiere con vos. Dios te da una identidad totalmente distinta a la de tu entorno. Cuando quizás te quisieron definir, o mismo tú te has definido en base a tus errores, a tu pasado, al daño que te hicieron, a la culpa, Dios te definió como suficiente. Dios te ha definido como amado, perdonado,
valioso, diseñado, elegido y con propósito. Dios te define al resto. Quizás nos definimos por palabras hirientes, por eventos feos, por nuestra propia falta de amor o exceso de esta. Y nos definimos o buscamos nuestro valor como personas en base a lo que nos rodeamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué mostramos? Y perdemos de vista lo que realmente nos hace valiosos. El problema con esto, el problema con verse como otros lo ven, es que terminamos poniendo a los demás con un valor más importante que Dios. Porque no tendría sentido que nos definamos por lo que los demás dicen, cuando es totalmente distinto a lo que Dios dice de vos. Y a lo largo de nuestra vida escuchamos cómo otros quieren dañar nuestra identidad, atenta a lo que somos, a lo que creemos, y nos ponen etiquetas, expectativas, o simplemente nos tratan de clasificar como algo. Y desde niños, me pasa a veces con Milán, yo digo, ay, va a ser músico. ¿Quién sabe si va a ser músico? Pero mi mente es músico. Y constantemente desde chicos nos dicen, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello. Me pasó hace poquito que me dio mucha gracia. Yo desde niña tengo un complejo. Mi nariz. Random, sí, lo sé. La cosa más rara. Tengo un complejo con mi nariz. La cosa es que voy a Argentina. Hay argentinos acá, pero no voy a decir nada. Los argentinos tienen un lazo importante. Tienen una nariz heavy. Y llego y lo primero que me dicen, qué linda tu nariz. Y yo tipo, ¿qué? Y me dice, me encanta la curvita de acá. Y yo tipo, ¿qué curvita? Nunca me había dado cuenta de que mi nariz en realidad no es tan fea, es linda. Era linda, che. Y me dio mucha gracia. Y yo digo, mamá, yo no entiendo por qué tenía complejo con mi nariz. Ahora la veo y me digo, de frente no me gusta tanto, pero de perfil digo, ay, qué sé yo, me gusta. Ahora todas mis fotos son de perfil, claramente. Pero le decía a mamá, no puedo creer por qué tenía ese complejo. Y mamá me dice, cuando eras chica, había una persona que siempre que te peleaba te decía que tu nariz era fea. Y yo tipo, es verdad. Y me quedó quizás esa mentira dentro mío y yo no tenía conciencia de por qué había sido. Y a veces cargamos con quizás mentiras que nos dijeron y aunque no sepamos el origen, cargamos con la mentira de quiénes somos. Me da mucha gracia porque Fer se va a matar con la historia que va a contar. Pero cuando éramos más chicos, típica hermana menor, mi hermano allá arriba. Mi hermano mayor es tipo, sí, hago esto, sí, hago esto, sí, todo sí. Y resulta que un día llega el momento de que me hago la cédula de identidad, la renuevo y era mi primera vez firmando. Ya se ríe, ¿verdad? Era la primera vez firmando. La cosa que le digo a Fer, yo quiero tener una firma linda, porque después me la piden en todos lados y yo quiero tener una firma decente. Y Fer tenía una firma re linda que la mantiene hasta ahora. Le digo, Fer, ¿me ayudas? Y me dice, ponete Valex con X, MP y rayando. Y yo tipo, bueno, sí, Fer, es mi hermano mayor, o sea, no me va a decir algo que no. La cosa es que voy y firmo Valex MP. La más terra. Empecé a rayar, qué sé yo, por encima. Y genial, y todo como que nunca me di cuenta de nada hasta que un día voy al médico. Y me dice, firma acá y la aclaración. Yo firmo y de la nada veo esta palabra que nunca había visto. Aclaración. Yo tengo que aclarar lo que puse en la firma. ¿Qué pone Valeria? Genia. Valex MP. Todo en mayúscula para que se entienda bien. Y mamá me mira y me dice, ¿qué pusiste ahí? Y yo tipo, Valex MP, tipo re confiada. Y la cosa es que por 10 años puse Valex MP. Ya después pongo Valeria Madrazo y ya está. Pero Valex MP. ¿Y qué pasa? Ahora tenía que firmar en todos lados Valex MP. La cosa es que la mentira de Fer, de que era buena la idea, me marcó por 10 años. Por 10 años no pude renovar la cédula. ¿Y hace cuánto tiempo estás creyendo o te está marcando la mentira de otro? Terminamos creyendo la mentira que otro nos impuso en nosotros. Y quiero que el tercer subpunto lo pienses vos. Voy a hacer la gran Fernando. Te voy a pedir que saques tus notas en algún lado. Si tenés papel y lápiz, genial. Si no, el celular. Y quiero que anotes
que no sos. Por eso, 1, no soy, y algo que te haya marcado de alguna palabra o mismo tú mismo te has puesto. Y mientras haces eso, voy a tomar agua. Silencio. Bien, mientras vamos a hablar de quién realmente sos. Ya definimos más o menos, y quizás en medio personal esta parte, pero ya definimos quién no sos. Ahora vamos a qué sos, quién sos. Somos hijos de Dios. Yo sé que es una frase que la escuchamos 1000 veces, pero es entender que somos lo suficientemente valiosos para Cristo, que dejó todo para cargar por nuestra culpa. Que no le importó su condición de inocente y tomó el lugar de culpable para que nosotros podamos vivir en libertad y ser salvos. Es a través de Él que podemos encontrar nuestro valor, nuestra identidad y en el que encontramos propósito. No tiene que ver con coincidencias. Dios te diseñó, quiso que estuvieras acá, te dio vida, te dio valor, te dio propósito. Y esa es parte de tu identidad. A mí me gusta en Juan 1:12, que lo voy a leer, no leo mucho, que dice: pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Simplemente te está diciendo, necesitas creer para ser hijo, si tiene sentido, porque ¿cómo vas a vivir algo que no crees? Pero cuando empezás a aceptar ese mensaje de salvación y crees tu identidad en base a Dios, tu vida cambia radicalmente. Es fe, y es una fe real que sí transforma. Es una transformación que cambia el rumbo de tu vida, que deja de verse tanto a uno mismo y empieza a ver a Cristo. Y ahí encontramos nuestra identidad. Y ojo, no te estoy diciendo solo lo que no sos, sino el hecho de ser hijo. Y ojo, porque el hijo siempre se parece al padre. Tu vida tiene que hacer el bien, moverse en esa identidad que se asemeja, o por lo menos busca asemejarse a la de Cristo. Y si tenés problemas como yo con tu identidad, revisa el orden de prioridades. Créele a Dios en primer lugar y en su palabra. Me gusta en Marcos 1:15, estoy bien de tiempo, me sorprende. Dice: se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Y sabes por qué está cerca el reino de Dios? Es porque simplemente está a tu alcance. Está a tu alcance creer y ser hijo de Dios. Ese reino que te da identidad. Necesitas creer y vivir esa verdad. El Salmo 139:13, un montón de Biblia metí, pero bueno, dale. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Y dónde vas a encontrar mejores respuestas de quién sos, sino con tu Creador? ¿Por qué seguís buscando tu valor, tu identidad, tu propósito lejos de Él? Él te llama hijo. Él no decide condenarte. Él decide darte nueva identidad. Y no es cambiar quién sos, sino es volverte a tu condición original. Sos más de lo que conoces. Y deja a Dios que escriba tu historia, que es mucho mejor que la que vos escribirías. Si vos se te hizo único, no limites quién sos, pero hay una base en tu identidad. Y en esa tenés que caminar. Y en las notas donde tú pusiste quién no sos, te pido que ahora completes con lo siguiente. Que sea un recordatorio. Yo me tuve que hacer un post-it al lado de mi cama. Todos los días me levantaba: no soy esto, soy esto. Y listo, seguía. Y quiero que sea un recordatorio que a mí me ayudó y simplemente quiero que te ayude a ti también. Y ahí pon: soy hijo, soy redimido, soy reconciliado, soy deseado, soy amado, soy escogido, soy aceptado y sigo creciendo. Listo, eso. Él te ama y por eso te transforma. No solo sos lo que seguís, sino seguís formándote y mejorando.
Y en esto quiero que pensemos, que quizás nos analicemos a nosotros mismos con qué mentiras hemos crecido. Hay mentiras que quizás son de hace mucho tiempo, que quizás no recordás el origen, pero sí hay una marca dentro tuyo que te ha definido con algo que realmente no sos. Dios te quiere dar una nueva identidad. Su identidad es que sos amado, sos valorado, sos deseado, sos redimido, ya no sos culpable.